Muy buenas a todos, espero que estén bien. Vamos a seguir hoy estudiando la Constitución Española y así lo haremos con los próximos vídeos. Creo que se me va a quedar en 4 vídeos correspondientes a este título tercero, el de las Cortes Generales. Este título va desde el artículo 66 hasta el 96. A su vez, el título de las Cortes Generales se compone de 3 capítulos. El primero es el de las cámaras, el segundo es el de la elaboración de las leyes y el tercero es el de los tratados internacionales. Vamos a empezar hoy con el tema de las cámaras, por el artículo 66. Lo que vamos a ver en este título va a ser básicamente cómo se estructura y organiza el poder legislativo y esa representación del Estado español. La Constitución va a tratar de garantizar que el sistema democrático español se vea reflejado en la separación de poderes, la clásica separación entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. En este caso, en las cámaras se va a ver reflejado el poder legislativo, que tiene que ser independiente de los dos otros poderes. También nos decía la Constitución que los ciudadanos participarán en los asuntos públicos. Esa participación de los ciudadanos se va a ver representada en las cámaras a través de los representantes que elegimos cuando vamos a votar tanto para el Congreso como para el Senado. Por la magnitud y lo grande que son los estados, los países, esa democracia se tiene que ejercer a través de la representación. No podemos reunirnos ni ponernos todos de acuerdo, los 45 millones de habitantes, por ejemplo, que tenemos en España, cada vez que se tenga que tratar un asunto. Es por eso que se convocan unas elecciones, votamos y hay una serie de representantes que son los que se van a encargar de este poder legislativo, de legislar, dictar leyes y de encargarse de los asuntos y de decidir en nuestra representación. Hay excepciones en los que la participación vuelve a ser directa, por ejemplo, por medio del referéndum, en el que por un asunto concreto se nos consulta y somos los ciudadanos los que volvemos a decidir sobre ese asunto en concreto. Pero bueno, para no enrollarnos, vamos a adentrarnos en este primer capítulo, en el de las cámaras, y comienza con el artículo 66. Ya en el artículo 1 de la Constitución se nos decía que España es una monarquía parlamentaria. Nuestro parlamento son las cámaras, el Congreso y el Senado. Y en estas cámaras es donde se deposita la soberanía popular, que es el pueblo el que decide. Bueno, empieza diciendo el artículo 66 que las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados, que es lo que se conoce como la Cámara Baja, y por el Senado, que es lo que se conoce como la Cámara Alta. Las funciones de las cámaras van a ser ejercer la potestad legislativa del Estado, aprueban sus propios presupuestos, el Congreso de los Diputados aprueba su propio presupuesto y el Senado aprueba su propio presupuesto. Van a controlar la acción del gobierno. Esto pasa en todos los parlamentos de todo el mundo. Tienen que controlar al gobierno, que el gobierno es donde se va a depositar ese poder ejecutivo, que es independiente del legislativo. Tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución española. También nos dice el artículo 66 que las cámaras son inviolables. Esto se hace para evitar que se den coacciones que los parlamentarios que están dentro, ya sean los diputados o los senadores, se vean coaccionados, se vean presionados por factores externos en sus decisiones y en sus votaciones. Entonces las cámaras son inviolables. Nadie puede entrar en las cámaras, nadie puede manifestarse ni puede hacer lo que quiera en las cámaras. Son inviolables. Las personas que están ahí dentro tienen que estar totalmente libres de coacciones y de cualquier tipo de interferencia del exterior en el momento en el que se está
decidiendo esos asuntos. De hecho, si se llegaran a violar las cámaras, si se llegara dentro a hacer cualquier cosa, manifestarse, no sé, cosas que han pasado, hasta un intento de golpe de Estado en su día con el general Tejero, todo eso está recogido como delito en el Código Penal. De ahí la importancia de este tema de la inviolabilidad de las cámaras. Continuamos con el artículo 67, que nos dice que nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente. Es decir, no se puede ser diputado y no se puede ser senador al mismo tiempo. Tampoco se puede acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputado. Es decir, yo no puedo ser diputada del Estado español y al mismo tiempo diputada de la comunidad autónoma, en mi caso, diputada del Parlamento de Canarias. No se puede ser diputado autonómico y diputado estatal al mismo tiempo. Pero sí se puede ser al mismo tiempo diputado autonómico, es decir, miembro de una asamblea de la comunidad autónoma y senador. Eso sí se puede. Puede ser senador y diputado autonómico al mismo tiempo en la misma legislatura. Nos continúa diciendo este artículo que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. ¿Esto qué quiere decir? Una vez son nombrados, ellos de forma individual deciden y votan lo que quieran. Puede ser acorde con las ideas y con las directrices de su partido o no. Cuando son elegidos se presentan por unas listas, por un partido político, pero una vez son elegidos hacen lo que quieran, votan lo que quieran. De hecho, ha pasado y puede darse que un diputado, pues de repente o de entrada no esté de acuerdo con lo que quiera su partido y vota al revés y vota lo que quiere. ¿Por qué? Porque no está sujeto a mandato imperativo. Nadie les puede decir, nadie les puede ordenar lo que tienen que votar. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria parlamentaria no vincularán a las cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Es decir, los parlamentarios se tienen que reunir en sesiones oficiales, en sesiones que hayan sido convocadas, si son sin convocatoria parlamentaria, si es al margen de lo oficial, por así decirlo. Esas decisiones no vinculan y tampoco pueden tener privilegios, como pueden ser pues, una dieta por desplazamiento, lo que sea. Ahora vamos a ver una serie de reglas de cómo se llega hasta ese número de 350 diputados. En la Constitución nos dicen algunas y luego también, por ejemplo, en el caso del Congreso, vamos a tener que ir a la Ley Orgánica del Régimen Electoral para ver otras reglas adicionales hasta llegar a ese número. Por eso siempre vemos en las noticias o siempre el partido que pierde se queja, porque se quejan todos, pero luego cuando llega el momento y cuando están gobernando nunca se cambia ni se reforma la ley electoral, pero vamos a entender el por qué no coincide en la mayoría de número de votos con el número de diputados que están, en este caso estamos viendo el Congreso. ¿Por qué? Porque en el caso del Congreso se tiene que ver representada toda la población. Por eso nos dice que las provincias, las poblaciones de Ceuta y Melilla se van a ver cada una representada con un diputado. Por las personas que votan ahí, igual no se llegaría a tener un diputado en Ceuta y un diputado en Melilla. Pero lo que hace la ley del régimen electoral es que se vea representada toda la población del Estado español. Entonces dice que un diputado le corresponde a Ceuta, un diputado le corresponde a Melilla. ¿Por qué? Porque la circunscripción electoral va a ser la provincia. Entonces nosotros vamos a elegir a los diputados por provincia. Yo, por ejemplo, que voto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no voy a elegir al diputado que salga por Madrid o que salga por Las Palmas de Gran Canaria. Voy a elegir los diputados que van a representar a mi territorio, a mi población de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Luego nos dice la Constitución que la ley distribuirá el número total de diputados asignando una representación mínima inicial
a cada circunscripción y distribuyendo las demás en proporción a la población. Es decir, ahora la ley orgánica nos va a decir un número mínimo por circunscripción electoral, es decir, un número mínimo por provincia, para que todas las provincias de España se vean representadas en la Cámara, se vean representadas en el Congreso. Y luego los números que resten se van a distribuir en función a la población, en proporción a la población. Es decir, las poblaciones que más población tenga se verán representadas con más diputados que las que menos ciudadanos tengan. No sé si me expliqué. De ahí sale esa diferencia de que, evidentemente, los territorios donde habitan más personas, donde hay más habitantes, son más votos. Pero ¿qué pasa? Que esas comunidades autónomas, esas provincias, esos territorios no se pueden comer la representación del resto del territorio, porque a lo mejor, pues, provincia como Santa Cruz de Tenerife o alguna provincia que tenga menos población, por ejemplo, que Madrid, igual no llega ni a tener representación en el Congreso de los Diputados. De ahí la diferencia, de ahí la lógica de la ley orgánica del régimen electoral, y de que siempre se queje el partido político que pierde, cuando gana no se queja, pero en realidad todo esto tiene una lógica. Entonces, la ley orgánica del régimen electoral fija 2 diputados por provincia, ese es el mínimo. Cada provincia va a tener un mínimo de 2 diputados. Y de ahí, de ese número que queda como mínimo, hasta llegar a los 350, sí que se va a repartir en proporción a la población, es decir, territorios con más población van a tener más diputados que los otros territorios que no tengan tanta población. Espero que se haya entendido. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. El Congreso es elegido por 4 años. Esta pregunta es fácil, pero cae. Y nos dice que el mandato de los diputados va a terminar finalizados esos 4 años o el día en que se disuelvan las cámaras, porque hay diferentes motivos o circunstancias en las que se puedan dar esa disolución de las cámaras, que no tiene por qué ser a los 4 años. Ya lo veremos más adelante. Nos sigue diciendo que son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Derechos políticos, ahí está la pregunta de examen. Ni derechos civiles, ni derechos legales, ni derechos con coletillas que se inventan en los tipos T. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho a sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio español, como pasa con el voto por correo. Hay un momento en el que hay elecciones y me encuentro fuera de España y no puedo votar, o fuera de mi circunscripción electoral, de mi provincia, se facilita, por ejemplo, el voto por correo. Las elecciones tendrán lugar, esto también, aquí vamos a ver ahora 2 plazos que son importantes. Las elecciones van a tener lugar entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato. Se termina un mandato, una legislatura. Una vez finalizada esa legislatura, entre los 30 y 60 días después de terminar, se tiene que convocar elecciones. ¿Se pueden convocar elecciones a los 25 días después de la terminación del mandato? No. ¿Se puede convocar elecciones a los 65 días después de la terminación del mandato? No. Tienen que ser entre los 30 y 60 días. Hay que dejar 30 días también. ¿Vale? No se puede terminar y mañana convocar elecciones. Plazo. Aquí tenemos un plazo de la Constitución. Otro plazo de la Constitución. El Congreso electo, es decir, una vez votamos y elegimos y se forma un nuevo Congreso, deberá ser convocado en los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Una vez se celebran las elecciones, votamos, elegimos a ese Congreso, dentro de los 25 días siguientes tienen que ser convocados. ¿Se puede convocar al día siguiente? Sí. ¿Se puede convocar a la semana siguiente? Sí. ¿Se puede convocar 30 días después? No. Dentro de los 25 días siguientes.
Ahora vamos a ver qué pasa con el Senado, con la Cámara Alta. Esto lo vemos en el artículo 69 de la Constitución. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. ¿Cuál es la Cámara de Representación Territorial? El Senado. El Senado se va a ver representado por territorio. El criterio en el Congreso era la población. Aunque daba un número mínimo para cada provincia, era el criterio de la población. A mayor población, mayor representación. Y el Senado se va a ver representado por el territorio. Es la Cámara de Representación Territorial. Insisto, porque se pregunta mucho. La circunscripción electoral, lo mismo, es la provincia. Cuando nosotros vamos a votar, votamos el mismo día. Una papeleta para el Congreso, una papeleta para el Senado. Entonces es la misma circunscripción electoral, es la provincia. Ahora vienen las reglas que nos dice la Constitución para llegar a ese número de senadores. Cada provincia va a elegir 4 senadores por sufragio, lo mismo, universal, libre, igual, secreto y directo, por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale la ley orgánica del régimen electoral en este caso. Eso es para las provincias, mínimo de 4 senadores, pero ojo, en el caso de provincias insulares, es decir, en las Islas Canarias y en Baleares, esta regla de los 4 senadores no se aplica, hay una regla en concreto. Cada isla o agrupación de ellas con cabildo en Canarias o consejo insular en Baleares constituirá una circunscripción a efectos de elecciones de senadores, correspondiendo 3 senadores a cada una de las islas mayores, 3 senadores a Gran Canaria, 3 senadores a Mallorca, 3 senadores a Tenerife. Un senador a cada una de las siguientes islas o agrupaciones. Ibiza-Formentera, un senador. Menorca, un senador. Fuerteventura, un senador. La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma, cada una de ellas un senador. ¿Ven? Aquí la regla cambia. En una provincia no insular va a tener 4 senadores, pero cuando vamos a una provincia insular, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife va a tener 3 senadores por Tenerife, va a tener 1 por La Gomera, 1 por El Hierro, ya van 5, 1 por La Palma, 6. La provincia de Santa Cruz de Tenerife va a tener 6, ¿vale? ¿Por qué? Porque se tiene que ver representadas cada uno de los territorios, ¿vale? Una isla como El Hierro, que es la más al este, bastante aislada de todo el territorio español, se tiene que ver representada a esa población. Por eso hay que darle un senador a esa isla. Al final van a tener un mínimo de 6 senadores con respecto a otra provincia, pero porque estamos hablando de que se tiene que ver representados todos los territorios. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas a 2 senadores. Lo mismo, Ceuta, 2 senadores, Melilla, 2 senadores, para que se vean representados esos 2 territorios también en el Senado. Esos son los senadores que elegimos, que nosotros votamos, pero luego va a haber un número de senadores que van a ser designados, que alguien los va a poner en el Senado que no es el pueblo, que no somos nosotros. Entonces va a haber unos senadores de designación autonómica. Las comunidades autónomas además designarán un senador por cada 1.000.000 de habitantes. Por eso el número de senadores nunca es el mismo. Actualmente son 200, no me acuerdo el número exacto. Se puede mirar por Google, en la página del Senado, las páginas del Congreso, la página del Senado, las páginas oficiales tienen muchísima información. Para las oposiciones está genial echarles un vistazo. Incluso se puede estudiar por ahí, porque todo lo que tienen es lo que viene en la Constitución, es lo que viene en las leyes, es otra forma de estudiar, de mirar, de poner caras. Yo las miro bastante, ¿vale? Estaba en 200 y pico, no me acuerdo el número exacto, pero nunca es el mismo, a lo mejor en la próxima legislatura varía. ¿Por qué? Porque los senadores que se designan es 1 por cada 1.000.000 de habitantes, ¿vale? La población puede variar, el censo, el empadronamiento, puede ser que varíe, que en una pues ya no lleguemos al 1.000.000, en otra de repente hay más habitantes, entonces ese número puede variar en cada elección del Senado. ¿Quién efectúa esa designación?
la Asamblea de Legislación de la Comunidad Autónoma o, en su defecto, el órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos de autonomía, que asegurarán en todo caso la adecuada representación proporcional, ¿vale? Va a ser el Parlamento Autonómico el que designe, el que diga esos senadores, uno por cada 1.000.000 de habitantes, que van a ir al Senado. El Senado, igual que el Congreso, es elegido por 4 años y lo mismo que antes, el mandato termina el día de la disolución de las cámaras, ya sea a los 4 años por finalizar la legislatura o porque se tenga que disolver por otras causas. Seguimos con el artículo 70. El artículo 70 nos va a hablar sobre las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y los senadores y nos dice lo siguiente. Van a ser incompatibles y no pueden ser elegidos los componentes del Tribunal Constitucional. Los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno. Los miembros del Gobierno sí que pueden ser al mismo tiempo diputados. El defensor del pueblo tampoco puede ser al mismo tiempo diputado o senador. Los magistrados, los jueces y los fiscales, obvio. O sea, el poder que legisla, el poder legislativo, no puede ser el mismo que el poder judicial, que es el que va a aplicar esas leyes. Los militares profesionales y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la policía en activo. A los miembros de las juntas electorales. Todo esto es incompatible en todo caso con ser diputado y senador. Vale. También nos dice que la validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estarán sometidas al control judicial en los términos que establezca la ley electoral. La ley electoral va a decir cómo se controla esa validez de las actas y las credenciales de los diputados y senadores. El artículo 71 nos habla del Estatuto de Diputados y de Senadores. Nos dice que ambos, diputados y senadores, que estoy diciendo la palabra todo el rato, gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Por eso vemos todo el rato en la tele y en Twitter que dicen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque ellos pueden decir lo que quieran porque son inviolables. Se pueden tirar piedras unos a otros, se pueden lanzar dardos, verbalmente estoy hablando, ¿no? Pueden decirse lo que quieran, que son inviolables por lo que digan y lo que manifiesten en el Congreso y en el Senado. Eso se hace para garantizar pues, la libertad de expresión, de actuación, de opinión y que se promueva y que sean libres para debatir y para discutir los temas que crean oportunos. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad. Inmunidad. Solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Esta inmunidad, que viene desde mucho más atrás que nuestro Parlamento, se hace para evitar esas posibles detenciones de forma oportunista, para que afecten de alguna manera a algún tema que se vaya a votar. Es decir, ellos no pueden ser detenidos porque sí, sino tiene que ser en caso de flagrante delito, ¿vale? Que lo estén viendo que esté cometiendo un delito y que se lo lleven detenido. Vale, todo tiene un fondo y una explicación. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de las cámaras respectivas. Es decir, un diputado, para que sea procesado ante la justicia, tiene que ser previamente autorizado por la Cámara en la que se encuentre. Es decir, si es un diputado por el Congreso y si es un senador por el Senado. En las causas contra diputados y senadores, será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esto es lo que se conoce como aforamiento. Que esto, por ejemplo, en Canarias, con el nuevo Estatuto de Autonomía, se ha quitado el aforamiento de los parlamentarios canarios. Hay muchos estados en los que no existe este aforamiento, pero bueno, en el Congreso y en el Senado está el aforamiento, es decir, tanto los diputados como los senadores, cuando vayan a ser juzgados por un delito o un presunto delito, lo hará un tribunal superior. En este caso va a ser la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Es decir, ellos mismos se ponen su sueldo, ¿vale? El Congreso va a fijar su propia asignación a sus propios diputados y el Senado va a fijar la asignación a sus propios senadores. Es decir, ellos mismos van a votar cuánto cobra cada uno. Bueno, esto es todo. Voy a dejar aquí el vídeo porque se me está haciendo un poco largo. Entonces, esta es la primera parte. No hemos acabado con el capítulo primero de las cámaras. En el siguiente vídeo continuamos con las cámaras y seguiremos con el siguiente capítulo de la elaboración de las leyes. Miren aquí abajo en la cajita de información, les voy a dejar unas preguntas tipo test y también información. Si me da tiempo de elaborar algún tipo de esquema, cualquier recurso, lo voy a dejar siempre todo escrito en la caja de información. Bueno, espero que les haya servido. Un saludo.